Bueno, buenas noches para todos. Me presento, mi nombre es Elizabeth Sierra, soy psicóloga clínica y hago parte del equipo terapéutico del colectivo Aquí Ahora. El colectivo Aquí Ahora, como para contextualizar un poco a las personas que están conectadas en este momento, es una institución que trabaja una IPS que tiene una trayectoria de 25 años en Colombia trabajando todo lo que tiene que ver con la prevención y el tratamiento en las adicciones. Durante todos estos años hemos realizado un acompañamiento a las familias y a las personas que han atravesado esta condición de adicción bajo una premisa y la premisa tiene que ver con volver a conectar a las personas con su sentido de vida. A través de esta premisa inicial y a través de los años de trabajo, nos ha llevado y nos ha generado un interés particular en esta época, no solamente por la situación de la pandemia, sino por todo lo que ha arremetido en relación a ella, un interés en poder acompañarlos y en poder acercar a la población y a cada uno de ustedes en comprender un poco más lo que trabajamos y comprender un poco más el fenómeno de la adicción. Es un tema amplio y creo que en muchas ocasiones, dado a la realidad en la que nos encontramos, hasta polémico. Y a raíz de eso, pues, nuestro interés genuino es poder hacer que la mayor cantidad de personas conozcan el tema y de esta manera puedan tener un acercamiento y, si es necesario, a través de nosotros puedan encontrar la ayuda necesaria si están atravesando por alguna de estas situaciones. Y si no la están atravesando personalmente, quizás de alguna persona que ustedes conozcan que también esté en este camino. Esta es una y es la primera de una serie de conferencias que vamos a empezar a realizar y de las cuales también se les estará informando, porque buscamos que podamos comprender y acercarnos a esta realidad. ¿Listo? Adicional, también esto tiene que ver con que como institución estamos trabajando en una serie de proyectos para sorprenderlos y para brindarles la ayuda necesaria. Estos proyectos irán saliendo en su momento y de los cuales también tendrán conocimiento, pero dentro de todo esto lo importante es que ustedes conozcan y reconozcan en nosotros como institución un interés genuino por querer aportar un poco más al mundo en el que nos encontramos y en esta realidad que estamos viviendo. Sin más preámbulos, quiero dar inicio a este primer tema que me correspondió y que como institución necesitamos abordar y que conozcamos. Y vamos a hablar de la adicción. La adicción, como les decía hace un rato, muchas veces son temas polémicos, tanto a nivel social, a nivel familiar, individual, porque en muchas ocasiones no conocemos o no sabemos cómo abordar o cómo tratar este tema o esta situación con las personas que se encuentran a nuestro alrededor. El día de hoy intentaremos dar una perspectiva amplia de algunas cosas básicas que necesitamos conocer. Esto va a ir un poco enfocado a qué es la adicción, qué compone o cuáles son los componentes que hay dentro de la adicción, que se desarrolle, y adicional también como qué posiblemente podemos esconder detrás de una adicción cuando la desarrollamos. Bueno, intentaré condensarlo un poco, como les decía, es amplio, pero vamos a iniciar. Cuando hablamos de una adicción, hablamos específicamente de esa necesidad que siente la persona para recurrir a una sustancia o una actividad para sentir bienestar. ¿Sí? Cuando necesito de algo externo a mí mismo para lograr tener esa sensación de complacencia, inclusive de felicidad, algunos también llegan a sentirla, pero que en muchas ocasiones cuando no la tengo, no tengo la misma capacidad de sentirme de una manera plena, ¿sí? Si vamos un poco desde lo científico, desde todo el recorrido que hemos venido haciendo, digamos que lo caracterizamos por una serie o un cuadro de síntomas y de signos que las personas presentan. La principal característica de la adicción, para que nosotros la tengamos en cuenta, tiene que ver con esa sensación de yo necesitar algo externo a mí para estar bien. Cuando yo empiezo a sentir que hay algo que no puede venir de mí, sino que necesito que vengo de afuera, es cuando se empiezan a generar ciertos cambios comportamentales, ciertos cambios emocionales y también en nuestros pensamientos que nos llevan un poco más a todo lo que tiene que ver con esta necesidad de buscar ese estímulo desde afuera.
¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Mm? Es importante que reconozcamos y que un poco lo hablemos de que al hablarlo de la adicción, hablamos que la persona siente la necesidad constante de recurrir a una sustancia o actividad para lograr esa sensación de bienestar, razón por la cual se genera una palabra específica y es dependencia, ¿sí? Cuando hablamos de la dependencia, estamos hablando de ese sentir o esa percepción que tenemos que no podemos estar bien, ni complacidos, ni felices, si no tenemos ese objeto que nos brinda la felicidad. Acá es importante también tener en cuenta algo. Cuando hablamos de este tema de la adicción, estamos hablando de una pérdida de libertad, ¿sí? Esa pérdida de libertad enfocada a que ya no viene de mí esta sensación de poder vivir la vida, sino que a partir de ahora necesito de algo externo para poder complacer o poder vivir mi día a día. En otras palabras, nos convertimos en un poco esclavos de lo que está sucediendo, esclavos de una sustancia, esclavos de una actividad. Esto radica un poco en dos tipos de adicciones, podríamos hablarlo. Estamos hablando de una adicción tóxica, que es cuando hablamos directamente de una sustancia psicoactiva o de una droga como la conocemos, pero también podemos hablar de adicciones enfocadas al comportamiento, adicciones enfocadas a que no necesito ninguna sustancia, sino que a través de el juego, la compra, el sexo, también se puede generar esta necesidad o esta dependencia. A partir de todo esto, digamos que la adicción funciona biológicamente, pero también funciona psicológicamente. En muchas ocasiones, cuando nosotros estamos frente a las situaciones o frente a alguna persona que veamos que está atravesando o que no estamos como muy certeros o con mucha certeza de que está pasando por una adicción, es muy importante revisar sus características de pensamiento y sus cambios comportamentales. Inicialmente radica con el hecho de el buscar a como de lugar el objeto de su placer. En este caso, pues la sustancia, o si es un comportamiento, el comportamiento. Cuando estamos buscando a como de costa y hacia todo el lugar, el buscar esta sustancia, estamos hablando de que todo se centra en lo que tiene que ver con el consumo. Entonces empiezan a haber unas pérdidas en nivel de libertad y en nivel de otras actividades que yo realizaba continuamente. ¿Cómo funciona biológicamente? Nuestro sistema cerebral, nuestro sistema biológico, tiene unos mecanismos que nos generan placer muy, muy normales, digámoslo de esta manera. Cuando hablo de lo normal, hablo de que todos tenemos estos sistemas y tiene que ver con toda la parte de recompensa. Hay actividades que nosotros realizamos que nos generan placer, nos generan bienestar, y esto hace que nos sintamos contentos, felices, conectados con la vida. ¿Qué pasa con las sustancias? La sustancia ingresa a nuestro sistema y digamos que lo que hace es que eso que estamos sintiendo o ese bienestar que sentimos normalmente en un 100%, al tomar una sustancia, se va a aumentar casi un 200%, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que muchas personas buscan constantemente volver a satisfacer esa primera sensación o ese primer placer que tuvieron al experimentar con la sustancia. ¿Listo? Este experimentar con la sustancia nos habla un poco de cómo biológicamente empieza a generarse una liberación de ciertas sustancias químicas que nos hacen sentir a medida que va pasando el tiempo que necesitamos más de esta sustancia. Entonces, enfocado un poco desde acá, cuando yo empiezo a tener la necesidad constante del consumo, la necesidad constante de este objeto, de esta sustancia para estar bien, se me va generando esa dependencia, inicialmente una dependencia biológica, en donde me está el cerebro y mi sistema diciendo que necesito que me dé lo que me estaba dando o lo que me está dando para funcionar correctamente. Cuando no lo tengo y cuando no logro adquirirlo, se me generan unas sensaciones de irritabilidad, de frustración, y al generarse estas sensaciones, pues mi comportamiento también va cambiando. Es decir, que para hablar de adicción debemos entender que se convierte en el objeto principal de placer de la persona. Entonces, toda mi vida empieza a girar en torno de la adicción. Sin embargo, la adicción no se desarrolla de un día para otro.
¿Cómo empieza a desarrollarse esta adicción? Empezamos por unas fases como de experimentación, ¿sí? Una fase en donde la persona quiere experimentar, como bien lo dice la palabra, qué se siente el consumir cierta sustancia, qué se siente estar bajo los efectos, qué se siente biológicamente, qué se siente corporalmente. La sustancia entra a alterar todo nuestro sistema y al alterarlo genera ciertas sensaciones que sin tenerla pues no las vamos a lograr. Puede ser que hay unas características personales que hacen que ciertas personas puedan engancharse, como nosotros le llamamos, o empezar este proceso de adicción. En ese enganche, ya no solamente puedo experimentarla una vez, resulta que yo empiezo a sentir la necesidad de consumirlo constantemente para lograr esa sensación. A medida que yo más consumo, ¿sí? A medida que yo voy adicionando más sustancia o más droga a mi cuerpo, la resistencia de mi cuerpo va siendo notoria. ¿Qué quiere decir esto? Aquí aparece este concepto de tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Cuando mi cuerpo necesita más sustancia para lograr esos primeros efectos que tuvo, esa primera sensación. Entonces somos perseguidores de sensaciones. A través de estas adicciones lo que buscamos es alcanzar nuevamente esa sensación y al ver que es como escurridiza, porque cada vez nuestro cuerpo lo que hace es tolerar mucho más, pues voy aumentando las dosis y voy aumentando la dosis. A eso se le llama proceso adictivo. Yo puedo iniciar desde una fase experimental, algo sencillo, algo de una fiesta, algo de una noche, algo de un momento, pero de repente esa necesidad de mi cuerpo va siendo tan amplia, tan grande, que voy consumiendo mucha sustancia más y mi cuerpo se va volviendo resistente. A partir de esta resistencia, se empieza a desarrollar este concepto de cambios comportamentales y emocionales, ¿sí? Cuando yo ya no funciono bajo los premisas o bajo las circunstancias de las que yo anteriormente funcionaba, sino que ahora funciono a través del bienestar y el placer. Lo que persiguen muchas personas a través del consumo es el placer que le genera la sustancia. Cuando no lo encuentro en ninguna otra actividad, es cuando la sustancia viene a ser como el primer lugar para alcanzarla y a través de este alcanzar se generan las características de pensamientos recurrentes y constantes a la adicción, más que la adicción como a la sustancia como tal o a la actividad. Entonces, cuando yo voy avanzando en toda esta dinámica de la adicción, nos vamos dando cuenta que en el diario vivir, nosotros o la persona que esté atravesando por todo este proceso de adicción, su pensamiento constantemente va a estar relacionado con el consumir o con el bienestar y el placer que le genera la sustancia. Entonces el pensamiento es repetitivo. El pensamiento es que en cualquier actividad que nosotros estemos haciendo, estamos en algún punto pensando que necesito la sustancia para estar bien. Entonces mi bienestar ya no depende de mí, sino que depende de un agente externo. Ese agente externo que me haga sentir que yo tengo una sensación placentera, una sensación de bienestar. Cuando esto se genera, cuando está esa sensación de bienestar, esa sensación de placer, el pensamiento se va haciendo cada vez más fuerte. Entonces el pensamiento nos dice algo como esto: para estar bien necesito esta sustancia, para estar bien necesito hacer esta actividad. Por lo tanto, se va haciendo más constante y repetitivo. Pero necesitamos de alguna u otra forma, la adicción trabaja de esta manera, y es decir, no solamente en el pensamiento. Después de que yo tengo ese pensamiento constante, ese pensamiento repetitivo, voy pasando a la imposibilidad de control o a esa falta de control ante la sustancia. Esa falta de control tiene que ver con que yo no puedo contener la necesidad de consumir. Entonces, el pensamiento constante ahora lo acompaño con la conducta de ir a conseguir la sustancia y aparte de conseguirla, pues consumirla. Acá hay algo importante en esta falta de control que es necesario tener presente y habla mucho como de la cantidad y de la frecuencia. Al iniciar en toda carrera adictiva o al iniciar en la adicción, uno empieza por pequeñas dosis, ¿sí? Digamos que una dosis pequeña va a generar unos efectos muy grandes.
A medida que yo avanzo y voy consumiendo, también de alguna u otra forma ese efecto se va disminuyendo. Por lo tanto, cuando el efecto disminuye, necesito mayor cantidad de sustancia. Entonces, mi conducta o mi comportamiento se vuelve mucho más compulsivo. En la compulsividad, entonces, la frecuencia aumenta. Lo que antes yo consumía una sola vez en el día o lo que la persona podía consumir una vez en el día, por esta tolerancia que se ha generado, voy a ir aumentando la dosis, voy aumentando la cantidad, voy aumentando esa frecuencia. Entonces ya no lo hago una vez en el día, posiblemente voy a hacerlo 2 y luego voy a hacerlo 3. Esto tiene una incidencia directa también con algo que hablábamos ahorita y tiene que ver con la parte biológica. Mi sistema de recompensa se acostumbra a que un agente externo me genere el placer que anteriormente me generaban otras actividades. Entonces, cuando mi pensamiento es repetitivo y mi conducta también es repetitiva, empiezo a dejar de lado ciertas actividades, las actividades que normalmente yo venía desarrollando en mi diario vivir. Entonces, nos encontramos con que dejo hábitos como el poder trabajar continuamente, como el responder por ciertas responsabilidades académicas, laborales, familiares. ¿Por qué? Porque el consumo empieza a ser el centro de lo que va a ser mi existencia y mi vida. Por esto es la conducta repetitiva. En esta conducta repetitiva hay algo bien curioso, ¿sí? Dentro de todo esto, siempre o usualmente la persona que está iniciando en todo este proceso adictivo y en el proceso de la adicción, eh, digamos que no logra ver lo que implica y no logra ver hasta qué punto va perdiendo el control. De ahí que en ocasiones escuchemos cosas como yo lo puedo controlar, yo sé hasta dónde llegar, no tienes que decirme eso porque yo sé que puedo parar cuando yo quiera. Y aquí empezamos un poco a darnos cuenta que esa impotencia o esa falta de control va tomando también un lugar en la vida de la persona. Sin embargo, es muy difícil que la persona logre tomar conciencia porque otra de estas características que viene a acompañar todo este proceso es esa negación. Esa negación es la falta de aceptación frente a la conducta que yo estoy teniendo, frente a los comportamientos. Entonces, la persona, como les decía, tiene mucho que decir en relación en defensa a su consumo. Entonces lo hago de vez en cuando, o lo necesito solamente para estar tranquilo, o no siempre lo voy a hacer, yo sé cuándo parar, no tienes que preocuparte. Y quienes pasamos a ver esas consecuencias negativas, siempre somos los de afuera. Inicialmente, quien está observando a la persona que está iniciando en estas adicciones, logra tener más elementos para darse cuenta que algo está sucediendo. Porque si mi pensamiento constantemente está centrado en el consumo, en la droga o en la actividad, y adicional a esto, hago lo que sea para poder alcanzarlo, porque cuando yo consumo a través de esta conducta compulsiva se me calma el pensamiento, porque esto es lo que hace que sea repetitivo. Yo tengo el pensamiento, hago la conducta y cuando hago la conducta, en este caso consumir, pues entre comillas mi pensamiento queda tranquilo. Lo que yo no me doy cuenta es que esta tranquilidad de pensamiento solamente me va a durar mientras yo tenga el efecto de la sustancia. Cuando se va la sustancia, lo que genera nuevamente es ese pensamiento repetitivo nuevamente y se vuelve a repetir el ciclo. Al pensamiento repetitivo, pues ¿qué hago? La conducta compulsiva o la conducta no controlada o la falta de control al consumir la sustancia. Entonces yo no me voy dando cuenta de las afectaciones que va teniendo en mi vida porque toda mi atención está centrada en poder satisfacer esa necesidad que yo tengo de bienestar y el querer estar bien a través de la droga. Adicional a esto, con esta negación, porque no me doy cuenta, pues tampoco me doy cuenta de lo que está pasando a mi alrededor. Entonces llega un punto que al principio yo decía, bueno, puedo seguir trabajando, puedo seguir estudiando, puedo seguir haciendo las cosas porque aparentemente lo tengo bajo control. A medida que va avanzando el tiempo, se va aumentando en frecuencia, se va aumentando el consumo, esta sensación de control, aunque subjetivamente se mantiene, realmente ya no hay nada que el sujeto pueda controlar por sí mismo porque desde la parte biológica y desde el mismo pensamiento ya va a estar un poco más controlado por la sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Estoy más controlado por el afuera que por el adentro, estoy más controlado por este agente externo que ilógicamente e irracionalmente me está brindando placer y me está brindando bienestar.
Esto es como un aspecto general que todos debemos como empezar a tener en cuenta porque este fenómeno de la adicción no es un fenómeno fácil de comprender y no es fácil de comprender porque en muchas ocasiones no tenemos la información necesaria, pero tampoco tenemos la información científica. Algo que nosotros intentamos y algo que hacemos dentro de nuestros procesos de intervención es todo nuestro procedimiento y todo nuestro proceder tiene que ver con la evidencia científica. Esto que hablamos de que la adicción tiene un componente biológico porque va directamente a nuestro cerebro y a ciertas sustancias que también segregamos, esto ha sido producto de investigaciones de hace muchísimos años. ¿Sí? El fenómeno de la adicción ha estado presente en la sociedad por millones de años. Lo que pasa es que en muchas ocasiones hay momentos históricos en donde es mucho más fuerte el ver personas que estén atravesando esta situación y muchas veces no tener las herramientas para ayudarlos también nos hace sentir impotencia. Entonces, el tener claro todo este contexto de que la adicción es esa necesidad imperante o esa necesidad constante que tenemos de buscar afuera o buscar en una sustancia nuestro bienestar y que adicional a esto, la búsqueda constante de este bienestar, lo que empieza a generar son esos pensamientos solamente centrados en la sustancia, solamente centrados en poder llegar a hacer esta conducta hace que todos los otros contextos de nuestra vida, todas nuestras otras áreas pasen casi a un segundo o tercer lugar. Como les decía, inicialmente la persona va a cuidarse mucho, ¿no? Va a cuidarse mucho en reconocer si hay una adicción, porque todavía no tiene una conciencia. De alguna u otra forma, esta falta de conciencia o esta negación, como le estamos llamando, como la característica de la adicción, tiene que ver con que ellos se fijan mucho más es en el placer que le genera la sustancia, más no en las pérdidas que está teniendo. Cuando yo no me fijo en las pérdidas que yo tengo, sino solamente en el bienestar que me genera el consumo, que me genera la sustancia, pues yo no le voy a ver nada de malo. Si yo me doy cuenta que a través de consumir alcohol o de consumir algún otro tipo de sustancia, yo soy un poco más sociable, más extrovertido, puedo acercarme a las personas, puedo hablar más fluidamente, pues yo no voy a encontrar yo no voy a encontrar una pérdida. Y en ese momento de mi vida voy a encontrar es ganancias, porque si a través de consumir este tipo de sustancias yo me convierto en una persona que siempre he querido ser, pero que no he tenido la oportunidad de mostrarlo, pues yo no voy a tener nada negativo hacia la adicción, sino al contrario, voy a tener las ganancias. Entonces, al tener yo ganancias, las consecuencias negativas solamente las van a empezar a ver las personas que están fuera de mí, pero cuando las personas que están fuera de mí empiezan a darme a conocer lo que está sucediendo conmigo, a mí me cuesta mucho entenderlo porque yo he vivido con la adicción, es más desde lo que me ha dado, lo que me ha brindado, desde la ganancia. Por eso muchas veces cuando trabajan ciertos programas desde el castigo, desde el no ves lo que has perdido, realmente no es que la persona en algún punto no logre verlo, solo que en su momento la ganancia ha sido tan amplia que no logran equilibrar lo que ha sido ganancia y pérdida. Entonces, si no hay, no hay un equilibrio, no logran visualizar que también la pérdida a largo plazo es mayor que la ganancia, pues va a ser un poco más difícil para ellos entrar a romper esta negación que tienen. ¿Listo? Resumiendo un poco hasta acá. Adicción, necesidad constante de adquirir una sustancia. Hablemos directamente de la sustancia. Esta necesidad se genera porque hay una dependencia ya física o biológica dado que nuestro cuerpo empieza a necesitar de esa sustancia para empezar a sentirse bien y que todo este consumo y esta dependencia empieza a generar unos patrones de consumo o la frecuencia de consumo que hablábamos ahorita. Esa frecuencia de consumo empieza a aumentar con el tiempo. Por eso, una persona que consume una vez no le podemos determinar que si haya un adicto o que tenga una adicción. Tiene que cumplir unos criterios para que esto suceda. ¿Cuáles son estos criterios? La obsesión o el pensamiento constante en relación al consumo, o sea, su mente y su día a día acá adentro está en función del querer consumir para sentir esa sensación agradable. Luego de este pensamiento nos viene esa falta de control o la conducta compulsiva por ir a consumir. Yo tengo el pensamiento del consumo, quiero consumir, entonces en mi conducta voy a ir a buscar algo para poder calmar este pensamiento que me está generando un malestar y así calmar. Cuando esto es repetitivo, se me genera todo lo que tiene que ver con la negación.
Yo no siento que esté pasando nada malo, no creo que tenga un problema. ¿Por qué? Porque la sustancia en este momento me está generando bienestar. Y cuando me genera bienestar, pues yo no veo lo negativo. Y adicional, niego también estas consecuencias negativas o perjudiciales que traen a mi vida. Cuando yo niego estas consecuencias, las personas de afuera son quienes la ven y cuando la ven, entonces empiezan de alguna u otra forma a experimentar la necesidad de buscar ayuda para saber qué hacer ante este tipo de situaciones. Esto no se da de un día para otro. Podemos pasar mucho tiempo antes de darnos cuenta que una persona tiene una adicción. Por eso también es muy importante aprender a reconocer ciertas señales, aprender a reconocer cómo la adicción cambia nuestro comportamiento, nuestro pensamiento y nuestra emoción. Si yo vivo en función del pensamiento de la adicción constantemente, no me voy a permitir poderme concentrar en otro tipo de actividades. Entonces, lo que antes era importante para mí empieza a pasar a un segundo plano, porque lo que me interesa en este momento es simplemente satisfacer mi necesidad. Acá hay un proceso bien complejo porque inicialmente, como les decía, la persona busca en sus principios del consumo, de la adicción, el bienestar, el bienestar. Entonces persigue esa sensación porque le hace sentir bien. En fases más avanzadas del consumo, ya no busca la sensación de placer, al contrario, lo que busca es no sentirse mal porque ya no tiene la sustancia. Entonces, hacia una adicción avanzada o hacia una dependencia, la persona ni siquiera está buscando el bienestar, sino que está buscando es evitar esa sensación desagradable de no sentir la sustancia. ¿Listo? Entonces, en relación a todo esto, se nos genera una resistencia, me gusta llamarlo como resistencia al concepto de tolerancia, entonces nuestro cuerpo genera una resistencia que hace que yo cada vez consuma y consuma más. Y al consumir y consumir más, pues los efectos que la sustancia tiene en mí, pues se van disminuyendo. De ahí que el riesgo que yo empiece con una sustancia y luego experimente con otras, porque muchas veces no logro volver a encontrar esa primera sensación, entonces lo que quiero es recurrir a otras sustancias que me hagan volver a sentir esa primera sensación. Y sin darnos cuenta, ya no solamente estamos enganchados a una sustancia, llámese alcohol, llámese marihuana, sino que ya estamos enganchados al alcohol, a la marihuana, quizás a la cocaína. También depende mucho del proceso individual que lleve la persona. Aparte de este proceso individual, se desarrolla a partir de esta tolerancia algo que se le conoce como el síndrome de abstinencia o la ansiedad, más coloquialmente conocida como esa ansiedad cuando yo corto el consumo. Cuando yo corto el consumo, físicamente, recuerden que estamos hablando que la sustancia actúa física, química y biológicamente en nuestro cuerpo. Cuando yo la suspendo, se me genera como un choque interno en donde el cuerpo no sabe qué es lo que está sucediendo. Y como no sabe lo que está sucediendo y yo corté el consumo de la sustancia, se me empiezan a generar ciertos signos o ciertos síntomas que me están diciendo, hey, algo me falta, acá hay algo que no está bien, acá hay algo que a- anteriormente teníamos, pero ahora no tenemos. Entonces, para también poder identificar esta adicción, hablamos un poco de esos síntomas de ansiedad. ¿Qué pasa cuando la persona no la consume? ¿Qué pasa cuando la persona no consume la sustancia? Empiezo a ver cosas como sudoración, empiezo a ver cosas como irritabilidad, imposibilidad para dormir, falta de apetito o mucho apetito, ¿sí? Para identificar estas adicciones o como para herramientas, es muy importante tener en cuenta esto. ¿Qué le pasa a la persona cuando deja de consumir? ¿Qué le pasa cuando ya no va a recibir nuevamente la sustancia? ¿Hay un malestar significativo? Cuando hablamos del malestar significativo, entonces es que mi cuerpo empieza a necesitar y empieza como a comportarse de forma diferente, empieza a sudar, empieza a sentir náuseas, empieza a sentir dolor de cabeza y el pensamiento del consumo se vuelve más repetitivo. ¿M? El síndrome de abstinencia se da porque llevamos tanto tiempo con la tolerancia y nuestro cuerpo lleva tanto tiempo acostumbrado al consumo que cuando lo rompemos, pues se genera una fractura. Entonces, también es importante aprender a manejar este tipo de estados, manejar este tipo de contextos, este tipo de situaciones que puedan sucederle a la persona que está presentando una adicción.
Ahora bien, ¿por qué hablar de esto? Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y para qué conocer toda esta parte de pronto científica, académica de la adicción? Porque hay una forma particular también de poder acercarnos a esto y poder acercarnos al fenómeno y poder reconocerlo, y es tener el conocimiento. Muchas veces no logramos identificar una adicción o no logramos ayudar porque no sabemos qué es una adicción y no sabemos cómo opera. Y si no sabemos, pues va a ser muy difícil brindar ciertas ayudas o dar la oportunidad a otra persona para que se pueda recuperar. O incluso también es difícil para nosotros empezar a reconocer cómo todas estas características pasan a operar en esas personas, en estas personas que están teniendo esta dificultad, e inclusive familiares. En los familiares también se da mucho este proceso de negación. En los familiares también se presenta el hecho de negar o como justificar un poco todo lo que tiene que ver con cómo alguien que es cercano a mí está presentando en este momento un problema de adicción, porque es difícil hablar del tema. Y es difícil porque hay muchos prejuicios, hay muchos juicios que se hacen alrededor del mismo. Entonces, mientras más conozcamos o mientras más información clara tengamos, esto nos va a dar la certeza de que podemos funcionar o que podemos dar una mano de ayuda a la persona que lo necesite. La adicción tiene unos factores también, ¿sí? Dentro de los factores encontramos que hay unos factores de riesgo, o esos factores de riesgo se le pueden llamar también vulnerabilidades o debilidades que podemos encontrar en la persona o en las personas que no son solamente individuales, ¿sí? Cuando hablamos de factores, hablamos de un conjunto de eventos, podríamos llamarlo, que hacen más probable que una persona pueda llegar a presentar una adicción. No todas las personas que presenten estos factores de riesgo implican que directamente van a tener una adicción. Los factores de riesgo hablan un poco de aquellas condiciones que hacen que nosotros podamos acercarnos más a este fenómeno de la adicción. ¿Como cuáles? Es mucho más probable o hay muchas más riesgo de que una persona llegue a consumir sustancias y de pronto dentro de su sistema familiar, algún papá, personas cercanas, también han tenido o tienen contacto con el consumo de sustancias, ¿sí? Porque en este caso la percepción de riesgo es muy baja. La percepción de riesgo es muy enfocada a que hay otra persona que también lo está haciendo, entonces muchas veces forjamos ese pensamiento de que si otra persona lo está haciendo no está mal y mucho menos está mal si es alguien cercano a mí. Entonces, dentro de estos factores podemos encontrar esos factores familiares. Adicional a los factores familiares, podemos encontrar ciertos factores sociales. Dentro de estos factores sociales hablan un poco si el lugar en donde estudiamos, el lugar donde trabajamos e incluso el lugar donde vivimos es un sitio en donde puede haber un alto consumo de sustancias. Esto hace que yo tenga más contacto, un contacto más constante con esta problemática o con esta condición que se presenta. Entonces, si yo le sumo de pronto de lo familiar, toda esta parte social, entonces ya hay dos contextos que me están como de alguna u otra forma diciendo, aquí está, y se prenden las alarmas. Esto como desde lo familiar, desde lo social, pero también se desarrollan unos contextos y unos factores individuales que hacen parte de este proceso, que tienen que ver con factores como la autoestima, la necesidad del reconocimiento por parte de un grupo, la imposibilidad de decir que no. Esto se ve mucho en la población adolescente, ¿sí? Últimamente el consumo ha disminuido su edad de inicio. Anteriormente la edad de inicio podríamos decir que era de 17, 18, pero en los últimos estudios y con la realidad nos han mostrado que la edad de inicio del consumo ha disminuido. Ya encontramos niños de 10, 11 años que están iniciando en su vida adictiva. Y esto tiene que ver también mucho con imposibilidades de decir no, con unas debilidades de pronto en cuanto al carácter que han sido forjadas a lo largo de su historia. Por eso trabajar una adicción no se trata solamente de trabajar la parte biológica, de trabajar la parte, digamos, comportamental, sino trabajar esa parte individual y qué hay detrás de todo este consumo. ¿Sí? ¿Qué hay detrás de que una persona llegue a tomar la decisión de experimentar con una sustancia y adicional de experimentar con una sustancia, de mantenerme en la sustancia porque es la que me va a dar el bienestar o con la que yo siento que tengo el bienestar? ¿Mm?
Toda esta situación y todo este fenómeno de la adicción nos deja muy claro un poco en la necesidad de conocer lo que implica la adicción, de conocer cómo podemos proceder ante ella. El tema es amplio. La idea es un poco contextualizar y aterrizar ciertos contextos para que nosotros tengamos unas herramientas básicas y posteriormente con estas herramientas que tenemos, darnos la oportunidad de buscar ayuda donde podamos encontrarla de una forma clara y de una forma que se base en tratamientos claros y científicos, ¿sí? No todos los que dicen conocer del tema del consumo realmente lo conocen. Digamos que por esto es muy importante que quien aborde los temas No, no, tenga un no. Lo conocimiento quería sobre sacar perfecto y eso es muy todo lo difícil. que tiene que ver con las adicciones, ¿sí? Parte de trabajar un poco durante todos estos años y el trabajo que también han desarrollado en colectivo y que hemos venido desarrollando en este acompañamiento con personas que están atravesando adicciones, nos deja y nos ha dejado muy claro la importancia de conocer todos los factores que hacen parte de ella, todos los factores desde lo biológico, desde lo familiar, desde lo individual, y cómo con estas características que nombraba hace un rato, de ese pensamiento o esa obsesión, esa conducta compulsiva, esa negación, y también como el no tener en cuenta esas consecuencias negativas son pilares de cualquier tratamiento y también son de alguna u otra forma aspectos que nosotros quienes acompañamos, familiares o a quienes quisiéramos acompañar en este proceso, debemos empezar a tener claridad, porque no todo el que consume es adicto, ¿sí? No todo el que consume genera una adicción. Hay estos criterios que nombrábamos anteriormente que son parte de todo el proceso y también es importante reconocer qué me lleva o qué lleva a la persona detrás de este consumo a mantenerse en el mismo. Hay personas que pueden probar o pueden experimentar, como les decía, que es parte del proceso adictivo. Eh, yo puedo pasar por una fase de uso, luego una fase de abuso y una fase de dependencia, que son como las tres fases identificadas para en la que se da la carrera adictiva o en la que se llega a determinar una adicción. Yo puedo llegar a usarla y no necesariamente mantenerme en llegar a una adicción, ¿sí? Pero sí es importante reconocer cómo individualmente se generan ciertas situaciones que hacen que yo vaya avanzando en todo este proceso adictivo y en toda esta carrera y que al comprenderla pueda entender un poco cómo opera en mí y cómo opera en quizás en las personas que también yo estoy acompañando en este proceso. Como familia, digamos que muchas veces, o como pareja, como amigos, como hermanos que hacen parte de toda esta identificación y reconocimiento de la adicción, siempre es muy importante y siempre partir del hecho de buscar información concisa, clara, científica, no en cualquier lugar, sino información de la que yo pueda basarme y pueda empezar a tomar ayuda y pueda empezar a tomar esas herramientas para abordar toda la situación que se me está presentando, ¿sí? Ahora bien, puede ser que no todos los que estemos en esta conferencia el día de hoy presentemos algún familiar o tengamos a alguien que tenga toda esta condición para una adicción, pero no es lejano que podamos en algún momento de nuestra vida o en algún momento de nuestras profesiones, si es el caso, encontrarnos con esta problemática y cuando ya tenemos las bases y sabemos de qué se trata, podemos llegar a actuar y podemos llegar a referenciar a personas que puedan brindar la ayuda necesaria. ¿M? En toda esta parte, em, traté un poco como de contextualizar los aspectos más básicos de lo que es la adicción, ¿sí? Desde su definición hasta esas características que tenemos, aquellos factores de riesgo que pueden hacer parte de, y adicional a esto, también como qué hay detrás y qué oculta una adicción. Para conocer un poco qué se oculta detrás de una adicción, es importante conocer primero a la persona que está presentando la adicción. Digamos que no todas las adicciones, aunque en términos de pasar por la fase inicial, que es el uso, luego por la fase de abuso y luego la dependencia, esto es una generalidad que se da, pero no todas las personas lo viven de la misma manera.
Por eso es importante reconocer detrás de esta persona cuáles son esas intenciones o realmente qué es lo que busca a través de la sustancia o a través de la actividad. Recordemos esos dos tipos de adicciones que se presentan, como las adicciones tóxicas, que son todo lo que tiene que ver con sustancias, todo lo que altera nuestra percepción, pero también la adicción no tóxica, que es la que tiene que ver con una actividad. En esa está muy marcada lo que es el juego, el sexo, las compras, que también cumplen estas características. Entonces, siempre va a ser muy importante contar con la experiencia de primera mano de la persona que está sobrellevando esta situación para identificar cuáles son esas razones que lo han llevado al consumo y qué hay detrás de la adicción que está presentando. Dentro de todo este conocimiento y de todo este recorrido que vamos haciendo, digamos que esta es una primera parte, ¿sí? La primera parte implica como una contextualización general para que en las siguientes, como se los decía, ciclos de conferencias podamos seguir reconociendo un poco más este fenómeno que no solamente no lo podemos abordar en 1 hora o en 40 minutos, porque como se han dado cuenta se divide en varios aspectos, ¿sí? Y estos aspectos pues también van a ser tratados a lo largo de las conferencias que el colectivo ha creado y ha diseñado para acercarnos un poco más y también de alguna manera para conocer estas herramientas y conocer de lugares que nos puedan brindar la ayuda y la asesoría necesaria cuando lo necesitemos, cuando alguien cercano a nosotros también lo necesite. Entonces, quizás quedan muchas preguntas o quedan inquietudes, pero son temas que también vamos a ir abordando a lo largo de de estos ciclos y adicional porque estamos preparando también para ustedes unas sorpresas y unos proyectos en pro de seguir conectando a la gente con su sentido, que es como nuestra premisa y nuestro propósito realmente como colectivo y como todo este grupo que está trabajando en bienestar social, para el bienestar de ustedes. Estamos trabajando fuertemente en poderlos acercar a todo este conocimiento, pero también darles una visión humana de cómo a través de todo lo que estamos haciendo podemos seguir conectando a las personas con su vida, seguirlas conectando desde la esperanza, seguirlas conectando con que también encuentren ese propósito. Muchas veces detrás de la adicción se habla mucho y digamos que es algo muy que comparto personalmente y es cómo la adicción nos vuelve esclavos, cómo la adicción nos hace perder libertad porque creemos que nuestra felicidad y nuestra tranquilidad solo puede venir de una sustancia. Y la idea que tenemos con todo esto es entender que nuestra tranquilidad y nuestra felicidad va más allá de una sustancia. Entonces, trabajar en este tema implica nuevamente cortar ciertas creencias también que en ocasiones tenemos en el tema de la adicción para poder dar una visión más amplia, para poder trabajar y abordar el tema desde los diferentes componentes como los hablábamos hace un rato y que en este proceso como compañía y más que como compañía, como esta razón social de poder brindar algo al mundo, estamos en todo este proceso de creación y de elaboración. Elaboración que nos agrada mucho contar con ustedes, que ustedes sean parte de ser estos receptores de todas estas conferencias, los receptores de esta información, para que pueda también replicarlo para las personas que lo necesitan. Esto era un poco dentro del tema de la adicción. Tenemos un espacio, si alguien de pronto tiene una pregunta para contestar 3 preguntas, de pronto de algo que necesiten conocer un poco más a fondo o que les haya quedado alguna inquietud. Como les decía, es un tema amplio, entonces la idea era tratar de sintetizarlo en los componentes básicos de qué es la adicción, los componentes que hacen parte de la adicción, cuáles son esos factores que hacen parte de esta adicción y adicional qué se puede ocultar detrás de la adicción. Nosotros también abordamos mucho el tema de que detrás de una adicción a largo plazo se empieza a generar una desesperanza y quizás un sinsentido que busco llenarlo con algo. Busco que ese recipiente que quizás durante algún tiempo no he podido contemplar o no he podido llenar con algo, utilizo cualquier cosa que llegue a mis manos para poder estar dentro de todo este proceso y resulta que la adicción nos genera un sinsentido. Bueno, ¿cómo poder cómo poder motivar? Déjenme ver acá, ¿cómo podemos motivar a alguien al cambio? Bueno, inicialmente, como les decía, tenemos nosotros que tener muy presente
qué realmente es la adicción, o sea, tener como todo este conocimiento. Este tema es muy amplio, ¿no? El del cambio, porque también implica una serie de, como de elementos, en donde inicialmente podríamos empezar a ayudarle a la persona a reconocer que realmente hay un problema, ¿sí? Muchas veces nuestra forma de llevarlos a reconocer el problema es hacerles ver las pérdidas, pero como les decía al principio, algo que impide a ellos como ver que realmente hay una pérdida es que ellos a través del consumo han tenido ganancia. Entonces es como intentar inicialmente comprender qué es lo que esta persona lo engancha con la sustancia o lo engancha con la adicción para tener una comprensión más amplia. Cuando yo empiezo a darme cuenta y esta persona empieza a sentirse escuchada, como de alguna u otra forma no comprendida en cuanto al término de la adicción como tal que nosotros justifiquemos o estemos de acuerdo, pero que se sienta escuchada y así nosotros podamos tener más herramientas, podemos ayudar esa motivación al cambio. La motivación al cambio también es un proceso constante, ¿sí? Es un proceso amplio, es un proceso que va por etapas, en donde nosotros como familia, como acompañante también, de alguna u otra forma tenemos que ir desarrollando algunas actitudes y algunas capacidades para acompañar a estas personas en su proceso al cambio. Porque la adicción genera esto, ¿no? La adicción tiene sus altos y bajos. Hay momentos que rompemos la negación y podemos pasar a una conciencia y una aceptación de la problemática, pero como muchas veces el pensamiento es tan constante, esa sensación de experimentar nuevamente lo agradable de la adicción, pues se puede volver a presentar que la persona diga, no, pues no puede haber un problema porque esto me hacía sentir bien. Entonces, a la contestación de esa pregunta, inicialmente comprender la razón por cual la persona está dentro del consumo, por qué está dentro de la adicción, y adicional, formarnos también como familia en cómo podemos acompañar ese proceso, porque probablemente habrán algunos factores a nivel familiar, sociales o incluso míos que también puedan llevar a favorecer cierto tipo de conductas. No con esto decir que nosotros también somos completamente responsables, sino que de alguna u otra forma podemos influir sin darnos cuenta dentro de toda la situación. Dentro también de esa pregunta, los invito a ver posiblemente otra conferencia que está muy enfocada a motivación para el cambio, porque como les decía, esto es un tema amplio que nos toca trabajarlo como por momentos y por sectores para que podamos tener una comprensión general y así poder brindar las herramientas necesarias. Acá hay otra pregunta. ¿Puede una persona vivir toda su vida siendo un consumidor recreativo de marihuana sin ser adicto? Bueno, esto es una pregunta muy interesante porque acá hay algo que hay que tener en cuenta y es, hay que identificar las razones particulares de la persona que está consumiendo la marihuana, ¿sí? Hay que empezar a mirar también cuáles han sido esos cambios físicos, cuáles han sido esos cambios emocionales y comportamentales, y no solamente desde ahí. Hay que llevar un poco a mirar si realmente el consumo es real, es recreativo, ¿sí? ¿Qué hace que sea recreativo? Usualmente yo puedo decir, puedo seguir viviendo sin consumir marihuana, por ejemplo. ¿Qué pasa si mi consumo dentro de mi creencia es recreativo, pero yo hoy me levanto en la mañana y digo, no voy a consumir, pero resulta que en mis actividades no me rinde igual, el pensamiento constante es de querer consumir, siento irritabilidad constante por el hecho de no consumir, ¿sí? Cuando la sustancia pasa a convertirse en el centro de muchas cosas dentro de mi vida, de las actividades y dentro de las áreas, ahí empiezo a darme cuenta que hay algo que no está funcionando. Si yo necesito la marihuana para estar tranquilo, si yo necesito la marihuana para divertirme, si yo necesito la marihuana para estar bien y cuando no la tengo, lo que me genera es malestar, quizás no estemos ante un consumo recreativo, quizás ya estamos ante un abuso o quizás una dependencia, no podría decirlo con claridad, porque como te decía, depende también mucho de cuál es ese acercamiento que tenemos con esta persona que tiene ese uso recreativo, inclusive cuáles son esos argumentos que da frente al consumo recreativo y mirar un poco cuáles han sido las pérdidas y las ganancias. ¿Cómo poderlo saber? Si esta persona tiene de pronto un acercamiento con alguien que le pueda ayudar a ver el panorama, que le pueda acercar a un profesional que tenga el conocimiento para mirar hasta dónde realmente es recreativo. Creo que lo primero que tendríamos que hacer a tu pregunta es realmente llegar a ver si el consumo sí es recreativo o no es recreativo. Y eso pues se trabaja un poco dentro de todo este tema dentro de todo este tema de las adicciones, ¿no?
Digamos que como te decía y como les decía, la adicción tiene unos componentes y uno de sus primeros componentes en las personas que también están activas es la negación, ¿sí? Entonces posiblemente puede pasar que en su negación digan que es un consumo recreativo. Por eso muchas veces estas personas que tienen un consumo aparentemente recreativo lo que hacen es buscar mucha información para argumentar su posición. Entonces buscan información en internet, información de profesionales, pero la información va muy sesgada continuamente a mantener su punto de vista. Entonces, a eso diríamos como vamos a seguir trabajando o vamos a seguir conociendo un poco y creo que te serviría y a los que estamos acá abordar un poquito qué es realmente ser un consumidor recreativo, ¿sí? Y qué hace que quizás yo no sea un consumidor recreativo. Espero haya un poco de respuesta a tu pregunta, porque si implica un poco esa recreativo, implicas ver en la persona que realmente es recreativo. Aquí es la siguiente, buenas noches. ¿Cómo entender la adicción desde la mente de un adolescente? ¿Es posible que un adolescente adicto al crecer y al hacerse dueño de su vida pueda transformar su vida y pueda consumir sin hacerse el mismo daño emocional y psicológico que causaba años atrás? Bueno, aquí digamos que la adicción funciona un poco, bueno, hay unas características particulares de los adolescentes que hacen que de pronto tengan unos factores de riesgo diferentes a los de los adultos. Tiene que ver mucho también con la necesidad de reconocimiento, el pertenecer a un grupo social, el pertenecer a ciertos contextos o la imposibilidad de poner un límite. Digamos que cuando está en desarrollo, digamos que el cerebro termina como su desarrollo completo hacia los 21 años de edad. Esto quiere decir que cualquier sustancia que yo consuma regularmente o con frecuencia va a generar un cambio estructural en mi sistema nervioso o en mi cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Que van a generar ciertas dificultades cognitivas, emocionales, ¿sí? O el desarrollo no va a ser tan pleno. ¿Listo? Entonces, ahí hay una primera afectación desde el mismo cerebro adolescente. Desde la mente del adolescente hay que trabajar también mucho en la percepción del riesgo, ¿sí? No tanto desde la satanización del consumo, ¿sí? Como es pésimo, es malo, eso hace daño, sino realmente desde una concientización del riesgo real. ¿Qué implica que un adolescente inicie su consumo de sustancias? Entonces, hay datos que dicen que entre más rápido tú empieces a consumir alcohol, uno, tu cerebro no se va a desarrollar completamente, eso quiere decir que todas tus capacidades no van a ser explotadas de la forma en que deberían serlo, ¿sí? Dos, que la probabilidad que tú desarrolles una adicción cuando tu edad de consumo es cada vez menor, la adicción tiene la probabilidad de desarrollarse mucho más alto. Entonces, ejemplo, si yo tengo 15 años y consumo alcohol regularmente, la posibilidad de que me vuelva adicta es mucho mayor a que si yo soy una persona de 30 años que está empezando a consumir alcohol. Entonces, la probabilidad es mucho más alta. Es posible que un adolescente al crecer y al hacerse dueño de su vida puede transformar su vida y pueda consumir sin hacerse el mismo daño emocional y psicológico que causaba años atrás. La respuesta directa que te haría esta pregunta tendría que ver mucho con cuál es el grado de adicción o en qué punto de estas fases de adicción se encuentra, ¿sí? Si es una persona que ya se encuentra en una adicción, en una dependencia, hay que revisar ciertos factores para que evidentemente pueda hacerse dueño de su vida, pero muchas veces en ser dueño de su vida también radica el mirar cuál es el punto de la adicción y hasta dónde hay que renunciar a ciertas cosas en mi diario vivir o en la vida que yo voy a llevar a partir de ahora. Evidentemente, una de las metas del proceso es que ellos puedan llegar a tener el sentido y la autonomía en su proyecto de vida, que se hagan dueños de sí, y ese dueño de sí también implica saber a qué abandono, saber a qué renuncio, saber qué dejo atrás, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Tiene que ver mucho con todo lo que implica la adicción personal. Nosotros cuando tenemos una problemática o alguien conocido tiene una problemática de adicción, yo como familiar la puedo vivir de forma diferente a la persona que está viviendo su adicción, ¿sí? Entonces, para mí como familiar son solo consecuencias negativas y evidentemente es así, pero para la persona que está viviendo su adicción pueden haber solamente beneficios, como los que hablábamos ahora, la ganancia de poder conquistar a alguien, la ganancia de poder hablar en público, la ganancia de que no se burlen de esta persona, inclusive la ganancia de sentirse seguro, de sentirse parte de algo, que son como los factores individuales que como que también nos ayudan a llegar a la adicción. Entonces, es muy importante que para que ellos puedan hacerse dueños de sí mismos, puedan
puedan ir a un proceso y puedan reconocer qué había detrás de ese consumo y a través de lo que había detrás de ese consumo, cómo puedo desarrollar otro tipo de actividades, otro tipo de acciones que involucren nuevamente ser dueño de mi vida, ¿sí? El consumo genera daños. Hay algo muy importante y digamos que biológicamente hay que decirlo porque la evidencia lo dice y es que cuando una persona ha llegado a tal punto de su adicción, la probabilidad de que a años vuelva a consumir y se vuelva a desarrollar la adicción aumenta. ¿Sí? No quiere decir que sea la constante de todos, pero sí suele suceder. Si yo tuve una adicción en la adolescencia y logré superarla, logré salir de ella, puedo tener una probabilidad que si más adelante yo vuelva a consumir algo, esa capacidad de no controlarme o esa incapacidad de control vuelva a aparecer. ¿Listo? Entonces sí es muy importante sentar varias bases, no solamente relacionadas con el consumo, sino que el consumo a través de qué? El consumo a través de encontrar cierto sentido, encontrar el sentido sin el consumo. Eso me puede dar mucha más facilidad para poder tener una relación diferente con el consumo. ¿Mm? Hay otras preguntas, pero pues digamos que decíamos que vamos a contestar tres. Em, es posible, hay varios tipos de intervención, hay intervenciones ambulatorias, intervenciones también de internamiento, ¿sí? Pero ¿cómo podemos determinarlo para dar una respuesta rápida a esta pregunta? Haciendo una valoración con un profesional, ¿sí? Un profesional que tenga conocimiento tanto en psicología clínica como en las adicciones, ¿listo? Digamos que para poder determinar qué tipo de tratamiento adquirir o qué tratamiento realizar, es muy importante revisar todo lo que acabamos de hablar frente a la incapacidad de control, la obsesión constante, la negación, y eso se revisa en una valoración con un profesional. También tiene que ver mucho con la cantidad de consumo, la frecuencia del consumo, que usualmente eh, se facilita indagarlo como en estas primeras intervenciones. ¿Sí? El profesional cuando tiene estas intervenciones puede decirle a la persona e incluso a la familia cuál sería el tipo de tratamiento que le funcionaría mejor, si es un internamiento o un ambulatorio. Pero entonces depende de varios factores que ya se deben directamente relacionar con las valoraciones que se realicen. ¿Listo? Acá hay una que me parece interesante y voy a como a contestarla y ¿es lo mismo una adicción que un problema de consumo? Es decir, la persona puede pasar varios periodos de no consumo y es completamente funcional, pero cuando toma le cuesta parar y sufre lagunas mentales. ¿Esa actitud también es una adicción? Bueno, acá es importante identificar que hay ciertos consumos que hay unos que son problemáticos, hay otros que son perjudiciales y otros que son dependencia. ¿Listo? Y en esa dependencia tenemos que igual abordarlo todo lo que tiene que ver con valoración inicial, como las consecuencias negativas que se tiene si solamente consume una vez, digamos, es una vez cada cuánto, una vez cada mes y cada mes que lo hace, entonces hay una pérdida de conciencia, hay lagunas, hay una afectación en todas sus áreas. Una de las características de la adicción o el consumo problemático es que me afecta a las áreas de mi vida. ¿Sí? Cuando yo ya no sé controlarme, no logro tener un control y todo lo de alrededor se va destruyendo de alguna u otra forma, tengo que empezar a revisar ese consumo problemático. La complementaría con la respuesta que di anteriormente, ¿listo? Y es como con la valoración del profesional se puede mirar si la adicción nos lleva a tener algo de internamiento o trabajar algo ambulatorio. ¿Mm? La motivación para el cambio es constante, digamos que es uno de los pilares de todas las intervenciones en adicción, o sea que en cualquier población aplica la motivación para el cambio. Lo que pasa es que de alguna u otra forma hay algunos contextos que, digamos, requieren mucho más trabajo individual. Entonces aquí hacían directamente la pregunta en los contextos de habitabilidad en calle, en los contextos de pronto en donde el consumo es un poco más difícil encontrar redes de apoyos. Obviamente se puede hacer motivación para el cambio, pero en este aspecto la motivación para el cambio iría muy centrada en la parte individual y de pronto algunas pocas redes de apoyo que tenga. Si no hay redes de apoyo, la motivación para el cambio se va a hacer continuamente de forma individual y con la persona que está recibiendo el tratamiento. ¿Sí? Pero la motivación al cambio siempre va a estar presente en cualquier proceso de adicción y en cualquier reconocimiento. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Igual parte de estas preguntas, vamos a seguir teniendo otras conferencias que posiblemente y muy de acuerdo van a tener muy enfocado a lo que ustedes quieren conocer frente a las adicciones y el consumo. Entonces, los invito a que sigan conectados con estas conferencias que van a hacer durante todo este mes de septiembre y adicional a que
puedan estar muy atentos a todo lo que tenemos como institución y como colectivo para cada uno de ustedes y pues para nosotros dentro de la sociedad, porque nuestra misión es dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. Y si eso implica formar a las personas, llegar a ustedes para que esto pueda suceder, así lo vamos a tener dentro de nuestra lista de prioridades. La prioridad de nosotros es el bienestar de cada uno. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir a esta conferencia, la primera de todas las conferencias que vamos a tener, entonces estamos muy emocionados con esto y espero que ustedes nos puedan acompañar. Y muchísimas gracias, que tengan todos una feliz noche y cualquier cosa en redes sociales también nos pueden encontrar para cualquier duda que tengan, colectivo aquí ahora en Instagram y demás y en los otros espacios. Somos profesionales que estamos a su disposición de ayuda y para lo que necesiten. Muchísimas gracias por ustedes, por su atención y por este tiempo. Que tengan una muy buena noche y un buen fin de semana.